¿Qué había dentro de esta sobre? Bueno, había una herencia completa, con tal de que el mendigo pudiera salir de su condición y vivir cómodamente el resto de sus días, suficiente para vivir con dignidad. El problema no fue que el rey no tuviera gracia o no fuera generoso con él, sino que el mendigo nunca creyó ni aceptó el regalo. Bueno, hermanos, con este ejemplo vamos a entender que la gracia de Dios es parecido. Dios ofrece su salvación gratuitamente a todo aquel que quiera aceptar ese regalo. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta noche, hermanos. Entonces, eh, con eso vamos a empezar con el punto número 2. No sé si el punto número 1 alguien quería comentar algo. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ok. Punto número 2. Introducción y contexto histórico y teológico. Como ya hemos hablado, hermanos, durante los años 1517 se empezó a dar un movimiento causado por un hombre llamado Martín Lutero. Esta persona en su momento, en los años 1517, él clavó algo que se llamaba las 95 tesis, ¿verdad? En la puerta de la iglesia de Wittenberg, si no me equivoco el nombre. Y dice un comentarista que los martillazos que él daba a la puerta resonaron por toda la ciudad y al punto de que hoy en día podemos contar con esta iniciativa, además de muchos otros hombres que impulsaron, ¿verdad?, la reforma protestante. Durante la Edad Media se enseñaba, hermanos, que la salvación dependía en cooperación, perdón, entre la gracia divina y las obras humanas. ¿Ok? Eso es lo que se enseñaba durante la Edad Media, durante los años 1500. ¿Cómo las obras humanas atribuían valor a esta salvación? Bueno, a través de oraciones, a través de lo que se le llamaban indulgencias, ¿verdad? A través de lo que le llamaban penitencias y a través de lo que le llamaban sacramentos o le llaman hoy en día sacramentos. Eso es lo que la Iglesia Católica hacía en su momento y muchas de estas prácticas hoy en día permanecen aún, ¿verdad? Los reformadores redescubrieron, en un buen sentido, digamos, nunca estuvo perdida, sino que volvieron a la fuente principal de toda verdad y salvación, que es la Escritura. ¿Verdad? Ya lo vimos con el pastor Luisito, que es el ancla, ¿verdad? Es el punto inicial para todo lo que conlleva con la doctrina, la teología, todo lo que es la práctica de fe y todo demás, hermanos. Los reformadores redescubrieron o fueron de vuelta a las escrituras y ellos vieron que la salvación es un acto soberano de amor de Dios y es único en sentido de que solamente Dios a través de la gracia puede atribuírselo al creyente. Solamente Dios. Y por ahí usted lee que dice, Martín Lutero proclamó que el justo vive por fe. Este es un versículo muy importante, hermanos, porque es uno de los versículos, tal vez el principal, que hizo ver a Martín Lutero mientras él estudiaba la escritura. Él dijo, Dios, muchas cosas que la iglesia hoy en día que está practicando están mal. Alguien que quiera leer Romanos 1:17, hermanos. Si no, yo lo tengo por acá. Dice así. Dice así Romanos 1:16, voy a leer. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, prácticamente Martín Lutero vio esta verdad y entendió a través del Espíritu Santo que la salvación es únicamente dada por Dios a través de la justificación que Cristo adquirió en la cruz y a través de la gracia impartida hacia nosotros, hermanos. Entonces, la reforma restauró la verdad de que toda persona es salvada solo por gracia,
solo por medio de la fe y solo en Cristo. Eso es lo que ya hemos visto en lecciones anteriores y en la próxima lección que, si no me equivoco, es solo Cristo, ¿verdad? A la vez, muchos pensadores de la época cristianos reconocieron que esta gracia no anula. Hermanos, y póngame atención, vuélvame a ver a la cara, como dice Marquito, ¿verdad? Vuélvame a ver. Eh, Muchos pensadores, indagando en las escrituras, descubrieron que la gracia de Dios no anula la libertad humana. No la, opa, no anula la libertad humana, sino que a la vez la hace también posible. ¿En qué sentido? Bueno, Dios ofrece su gracia en forma suficiente para todos, invita a todas las personas a que le conozcan, a que le entreguen sus vidas y que sea su Señor, y la persona lo que hace es ceder. Y quiero que aprenda esta palabrita. La colaboración del ser humano es simplemente, si se puede decir que uno colabora en algo, es ceder. Usted cede a lo que es la gracia que Dios le está ofreciendo, usted se rinde a esa gracia, usted no colabora en nada, usted no hace nada para dejar de ceder. O sea, es como que usted le quieran dar un regalo y usted simplemente se queda quieto y lo que hace se lo dan y ya. Usted no está haciendo absolutamente nada, sino solamente rindiéndose a ese llamado que Dios le ha hecho. Entonces, hermanos, simplemente uno lo que hace es ceder al llamado y Dios, hermanos, hace todo lo demás. Dios lo justifica, Dios lo santifica, Dios lo hace nacer de nuevo, Dios lo redime, Dios lo hace su hijo, Dios lo sigue sosteniendo al día de hoy a través de su gracia. Y es un regalo, hermanos, que viene en un combo completo, no viene a medias. No viene por partes, no viene una parte primero, no viene otra parte después, todo viene en un solo combo, hermanos. Como se creía anteriormente que usted tal vez podía ser creyente, pero que después necesitaba, por ejemplo, algún otro don externo para ya ser otra vez hijo de Dios. No es así. La Biblia enseña de que si usted es un hijo de Dios, ha sido declarado, perdón, que si usted se le ha recibido y ha creído en Jesucristo, Dios le ha declarado legalmente su hijo. No hay nada más por agregarle. Y qué bonito es eso, hermanos, porque eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Toda la obra que Dios hace en su vida es meramente porque Dios le ama, porque Dios tiene misericordia con nosotros y porque Dios le sostiene. Qué bonito, hermanos. No sé si hay algún comentario hasta acá. Están muy callados hoy, hermanos. Todavía no arrancan en confianza. Ok, vamos a entrar un poco más en materia, hermanos. El punto número 3. Son 9 puntos, entonces vamos con el número 3. Definición doctrinal de la gracia. Y ahí usted tiene el campo como para que llene este campito que dice: sola gratia afirma que la salvación del ser humano proviene únicamente del favor inmerecido de Dios. Sola gratia afirma que la salvación del ser humano proviene únicamente del favor inmerecido de Dios, sin que las obras, méritos o decisiones humanas puedan producirla. La fe, el arrepentimiento y la perseverancia son frutos de esa gracia actuando en el corazón. Hermanos, esta es la definición que traemos esta noche para lo que es sola gratia. Dios es el que le provee a usted suficiente favor inmerecido sin que usted pueda intervenir en alguna obra humana para producir esa salvación. La fe misma, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, enseña que la misma fe que usted tiene en Dios es producida por gracia. El arrepentimiento es movido por el Espíritu Santo y la perseverancia es en conjunto sostenido o sostenida hacia su persona por la gracia en Dios.
Son frutos de esa gracia actuando en el corazón, hermanos. Y eso es lo que yo decía, es un combo completo, hermanos. 3 afirmaciones principales. Dice así la afirmación número 1. Dios es el autor de la salvación. Él inicia la obra redentora. Él la inicia y Él la termina. Dios inicia la obra redentora y Dios promete en Filipenses que Él la terminará y concede la capacidad por mientras esa obra termina para permanecer en Él. Entonces, yo quiero que leamos los versículos que dicen ahí. Entonces voy a dividir los versículos. ¿Está bien? Ve, ¿me puedes leer Efesios 2, 8 y 9? Tiff, ¿me puedes ayudar a leer Tito, 3, 5? Tal vez don Oscar, el segundo punto, Romanos 3, 23 al 24. Doña Deyanori, Deyanira, ¿me puedes ayudar a leer Hechos 7, 51? Y Tau, primera de Timoteo 2, 4. Sí, el primer punto, Dios es el autor de la salvación. Ok. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Clarísimo, hermano, la salvación es autoría, digamos, de Dios. Él la apertura, Él es el que le da la fe a usted para permanecer. Inclusive en el capítulo 8, en el versículo 10 de ese mismo capítulo 2, Dios es el que prepara obras de antemano para que usted pueda caminar en ellas. El que le guía en esas obras también. Entonces, hermanos, Tito 3:5, amor. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Nos salvó no por nada que nosotros pudiéramos hacer, sino por su gracia, hermanos. Ahora, el segundo punto dice, la gracia es suficiente y necesaria. Nadie puede añadir a la obra de Cristo, hermanos, por eso es que es suficiente. Y usted la necesita, usted depende de su gracia y misericordia. No hay nadie en este mundo que pueda, hermanos, no necesitar, digamos, de una manera para decirlo, nadie en este mundo no necesita de la gracia. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Inclusive los no creyentes dependen de la gracia de Dios. Existe unos versículos en Mateo capítulo 5, si no mal recuerdo, que Dios hace nacer el sol y lo hace ocultar sobre los justos e injustos y hace llover sobre los justos e injustos. Y los injustos necesitan de la gracia de Dios, la gracia general, ¿verdad? No la gracia salvífica, me refiero. Entonces, hermano don Oscar, ¿me puede ayudar a leer Romanos 3, 23 y 24? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, más claro ni el agua. De hecho, es muy interesante porque Pablo lo que hace es encasillar, en este capítulo 3, encasilla toda la humanidad. En el capítulo 1, encasilla toda la naturaleza, ¿verdad? El conocimiento en el capítulo 2, arrincona a la humanidad de tal manera que en el capítulo 3 dice, no hay justo ni uno, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno que haga lo correcto delante de Dios. Y él termina, dice, ¿cómo es que dice, hermano? Todos están destituidos, todos están apartados, hermanos. No hay ni uno justo que pueda por sus propios méritos justificarse. De hecho, Pablo dice, justificados gratuitamente. Ustedes legalmente justificado, hecho legalmente justo delante de un juez, gratuitamente. No es algo por lo que usted haya hecho que se merece ser justificado. Es porque Dios en su gracia le ha placido hacerlo. Y usted depende de esa gracia. Nosotros que ya hemos nacido de nuevo, seguimos dependiendo de esa gracia, hermanos. Pero qué importante es tener esta realidad en nuestro corazón, porque allá afuera, hermanos, hay muchas personas
que no han sido justificados. Rechazan el llamado de Dios, rechazan su gracia salvífica y no proceden al arrepentimiento. Hermanos, eso es un llamado para nosotros, el predicar el evangelio. Bueno, ¿y qué dice el punto 3? La gracia llama a una respuesta libre. Dios no fuerza al ser humano, no lo fuerza a ser salvo. De otra manera, todos serían salvos. Pero su Espíritu Santo es el que mueve, convence y fortalece al ser humano para aceptar o ceder a ese llamamiento. Entonces, quiero que veamos un ejemplo bastante curioso en Hechos 7:51, hermana. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, qué buen ejemplo. O sea, yo le recomiendo que usted lea todo el capítulo 7 de Hechos y en realidad es como una predicación o una defensa de parte de Esteban, el discípulo, ¿verdad? Del Señor, que en realidad está delante de un concilio, delante de los fariseos y le empiezan a preguntar en base a quién predicas. Y lo que hace Esteban es ir prácticamente por todo el Antiguo Testamento, pasa por Abraham, pasa por todos los patriarcas y después les dice, ustedes, judíos, que tienen toda la trayectoria, ¿verdad? Haber pasado por el desierto, llegar a la tierra prometida, jueces, reyes, ¿verdad? Profetas y todo lo demás. Y les dice, ustedes son incircuncisos de corazón. Les está predicando a un pueblo que atesora la circuncisión física en cierto sentido y son incircuncisos de oídos, no escuchan a Dios. Dios les manda profetas y ustedes lo que hacen son matarlos, al punto de que mataron al mejor de los profetas, a Jesucristo. Vosotros resistís siempre. No es que a veces, ¿verdad? La historia es que dice que siempre han resistido al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, les dice Esteban claramente. Después de esto ellos se encendieron en ira y lo que hicieron fue apedrear al pobre Esteban, que en realidad estaba diciendo la verdad. Pero el punto, hermanos, es que Dios no fuerza ni tuerce la voluntad humana, sino que lo que hace es moverlos al arrepentimiento, en cierto sentido convenciéndolos de su pecado, de su justicia, perdón, convenciéndolos de su pecado, para que el ser humano proceda en arrepentimiento. Don Oscar. Iniciar, no sé, casi no se oye, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero para iniciar el foro, es interesante que lo que le pasó, lo que le estaba diciendo Esteban a los judíos fue lo mismo que le pasó a la Iglesia Católica en el momento en que de la Reforma, allá en 1500. Es decir, los judíos habían conocido a Dios de una forma tan directa, tan personal, habían pasado por muchas experiencias de fe, tuvieron profetas que les hablaron y hubo un avivamiento increíble, y siempre caían y volvían y estuvieron así hasta que llega Jesús, ¿verdad? Y lo rechazan abiertamente, lo crucifican, etcétera. No todos, obviamente había algunos que creían, pero a pesar de eso, viene Jesús, les predica el evangelio e inicia la era de la iglesia. Pasan 1500 años y en el momento, en esos años en que se dio la reforma, la iglesia que había crecido después de Jesús, o sea, viene y es totalmente perdida, totalmente desbocada, totalmente se había olvidado realmente de quién era Dios. O sea, podemos ver un paralelo que prácticamente lo que le pasó a Israel fue lo mismo que le pasó a la iglesia allá en aquellos años. Prácticamente era lo mismo. O sea,
Si hubiera venido Jesús, vamos a ver, Jesús por segunda vez en aquellos años, yo creo que lo vuelven a crucificar. O sea, esto es una forma muy, digamos, simple de decir las cosas, pero sí hay un paralelo. O sea, aquella iglesia estaba completamente desbocada, estaba perdida, estaban oponiéndose a todo lo que fuera Dios. El máximo representante de esa iglesia, que era el Papa, vivía con amantes. O sea, ese era el nivel de iglesia que había en aquellos tiempos. No, como siempre, no al 100% la gente fue así. Incluso hubo uno que hasta murió en la hoguera por tratar de reformar la iglesia, o volverla al principio. Pero o sea, lo que quiero decir es que cuando nosotros no conocemos la historia, como dicen, corremos el peligro de volverla a repetir. Hoy por hoy, 200, ¿cuántos años? De 1500, o sea, 500 años después de la reforma, no podemos olvidarnos de estas cosas y tenemos que saber que tenemos que estar siempre yendo a la palabra y siempre revisando nuestro corazón para ver si nos estamos desviando de la voluntad de Dios. Así es, muchas gracias, don Oscar. ¿Alguien más con un comentario? Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Demasiados comentarios, hermanos. Cerremos y vámonos. Hermanos, bueno, sí, hemos visto 3 afirmaciones principales, ¿verdad? Esta definición doctrinal de la gracia. Dios es el autor de la salvación. Él es el que inicia la obra redentora, el que la concluye, el que la sostiene. La gracia es suficiente y es necesaria por nosotros. Nosotros somos esos objetos de la gracia de Dios y es suficiente porque no se le añade absolutamente nada. La gracia llama a una respuesta libre del ser humano. Dios llama a todas las personas, ¿verdad? Al arrepentimiento. Más adelante vamos a tocar unos cuantos versículos de este tema, pero sí, estas serían las 3 afirmaciones. Ahora, punto número 4, hermanos. Como pueden ver, yo les hice un cuadro con aspectos que se pueden comparar. Entonces, usted tiene en la primera columna la categoría o el aspecto en general. La columna siguiente, de hecho, los hermanos de Zoom, no sé si lo están viendo, si no les paso por aquí el documento. ¿Sí lo están viendo, hermanos? ¿O alguien se los pasó? No. Sí. Bueno, ya se los envío. Vamos a ver. No, aquí lo tengo a la mano, hermano. Muchas gracias. Sí, porfa, envíalo al chat. Ahí está, WhatsApp. Ok, la primera columna es la categoría o el aspecto, hermanos. La segunda es la enseñanza católica romana en su momento y tal vez inclusive hasta en la actualidad. La tercera columna es la visión bíblica de la reforma. Y en la cuarta columna traté de hacer un pequeño equilibrio entre lo que es la gracia y la libertad humana. Eso es lo que creemos como iglesia y lo que la Biblia enseña. Entonces, primer aspecto, hermanos, dice la naturaleza de la gracia. El catolicismo romano, la doctrina católica, cree que la gracia es un don divino. Sí, es un don divino. Y permite cooperar con Dios mediante obras y sacramentos, ¿verdad? Como ya hemos visto, ellos en cierta parte tienen como cierto nivel, ¿verdad? Usted tiene un nivel de gracia, un nivel de justificación o de salvación, pero necesita atribuirle obras. Usted necesita atribuirle obras para que se permanezca y siga creciendo, ¿verdad? La visión bíblica de la reforma lo que enseñaba es que la gracia es el favor inmerecido de Dios que salva al pecador sin ningún mérito. Amén por eso. Eso es lo que se predicó en los años 1500. Y nosotros, hermanos, trayendo un equilibrio, dice que la gracia es un regalo ofrecido a todos que actúa sin anular la libertad humana. Es un regalo, como lo dice el punto anterior, inmerecido, que Dios salva al pecador sin ningún mérito humano y sin violentar la libertad humana. El segundo punto, tal vez, don Oscar, me lo pueda leer, porfa, la libertad humana.
Los 3 columnas, como para interactuar un poquito. Ok, libertad humana. Enseñanza del catolicismo romano. El ser humano puede aceptar o rechazar el don divino y sus obras tienen valor meritorio al estar unidas a la gracia. La visión bíblica de la reforma, la voluntad humana está corrompida por el pecado y solo puede responder tras ser movida por la gracia. El equilibrio entre la gracia y la libertad humana. La libertad humana es real y puede resistirse a la gracia ofrecida por Dios. Amén, amén. Tal vez, Marquito, ¿tienes por ahí el tercer punto? Buenas noches. Ah, sí, es cierto. Buenas noches, ahí también en Zoom. El tercer punto es la eficacia de la gracia. Lo que enseñó el catolicismo es que la gracia es eficaz cuando el creyente coopera activamente con ella mediante la fe, los sacramentos y las obras de caridad. Son 7 sacramentos que practican ellos. Vamos a ver la parte donde dice la visión bíblica de la reforma y dice que la gracia de Dios produce fe y salvación en quienes Él regenera espiritualmente. Y el equilibrio entre la gracia y nuestra libertad está acá y dice, la gracia se vuelve eficaz cuando la persona responde libremente al llamado de Dios, movida por el Espíritu Santo. ¿Algún comentario, mi hermano? Aprovechando que tiene el micrófono. Hermano, sí, tal vez pensar en que la iglesia tradicional, desde aquella época, incluso hasta en la actualidad, tiene conceptos muy distintos de lo que nosotros manejamos. O sea, lo que para nosotros es gracia, y véanme, todos aquí entendemos lo que es gracia, ¿verdad? Pero para ellos es algo muy distinto. Hay una, como usted lo ha mencionado muy bien, hay una especie de cooperación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer, como guardarlo o cumplir los 7 sacramentos de ellos. Y bueno, no nos vayamos muy lejos, hay incluso, no sé si puedo llamarlos así, pero hay grupos cristianos que han pensado que, por ejemplo, que el acto del sacrificio de Cristo ha colaborado con un 60% de nuestra salvación y que el otro 40% es estar bajo una pseudo cobertura espiritual, ofrendar o diezmar y una cantidad de obras también que uno tiene que hacer. Entonces, lo que quiero decir es que qué importante es que nosotros podamos entender la gracia de Dios como aquello que es inmerecido y que nosotros de forma libre pudimos rendirnos a ese llamado a la salvación. Y es creo que es la gracia es como la nota o la entonación de todo el evangelio, ¿verdad? Es todo lo que está por el evangelio. Entonces, es importante comprender, muy bonito lo que hiciste acá, los 3 aspectos de cómo se ve en el catolicismo una cooperación, cómo se ve la visión reformada, que es básicamente aquello que nos salva, que nos regenera, o por medio de quien nos regenera, y la gracia también es obviamente, dice por acá, la gracia se vuelve eficaz cuando la persona responde libremente al llamado del Señor. Entonces creo que tenemos que dar gloria al Señor por haber sido salvos por medio de la fe en Cristo y por medio de la gracia del Señor, y que nosotros lo comprendemos bíblicamente en contraste a otras personas. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Don Oscar, ¿quería decir algo? ¿Qué hace falta? Falta de café es. No, para reflexionar al respecto. Yo lo que veo de ahí es que el problema es que el catolicismo dice, sí, la salvación es por fe, Cristo es el Salvador, pero usted no consigue esa salvación si no cumple con los sacramentos y si no hace obras, ¿verdad?, que complementen prácticamente esa salvación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para ellos, digamos, prácticamente, o sea, implícitamente lo que están diciendo es que
lo que hizo Cristo no fue suficiente. Y eso, o sea, eso es un pecado enorme para la obra del Señor en la cruz. O sea, si nosotros no creemos que el sacrificio de Cristo es completa y suficientemente salvador, si no consideramos que es absolutamente suficiente, entonces estamos diciendo que nosotros necesitamos hacer algo para ganar la salvación y es prácticamente imposible. O sea, esto también lo que nos hace reflexionar y es para traerlo al presente, para ver algo, traerlo a buscarle alguna aplicación, es que muchas personas tal vez por ignorancia creen que la salvación hay que conseguirla también, no sé, por otros medios aparte de la fe en Jesús. Como decía el pastor, ¿verdad? En muchas iglesias se dice que prácticamente usted tiene que demostrar la fe de alguna forma, ya sea diezmando, ya sea haciendo algunas obras o incluso trabajando para la iglesia. O sea, tiene que demostrar esa fe. Y, o sea, y obviamente lo que ponen en realidad no es una demostración de la fe, sino lo que buscan es sacarle provecho a las personas a través de esos comentarios. Esa manipulación. Esa manipulación. Entonces, el punto es que nosotros no podemos combinar la gracia con las obras, como lo dijo Pablo, ¿verdad? O sea, si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, entonces ya no es por obras. O sea, o nosotros confiamos completamente en la gracia que Dios nos ofrece, o o dependemos entonces de las obras. Pero, o sea, una cosa excluye a la otra. Ujú. Muy interesante, mi hermano, muchas gracias. De hecho, me acabo de acordar el ejemplo que di el domingo que prediqué, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo puede llegar un hombre a la luna escalando por medio de una escalera hecha de arena, ¿verdad? Igual es con la gracia, ¿verdad? El ser humano tratando de ganarse la gracia de Dios es como tratar de subir al cielo por medio de una escalera hecha de arena de playa, ¿verdad? No funciona, no se sostiene. Y qué importante es, mi hermano, porque si uno entendiera la severidad del pecado, hermano, si usted entiende lo pecaminoso que es su pecado, ¿verdad? Lo horrible que es delante de un Dios que es 3 veces santo, y usted entiende su posición delante de Dios, que no hay nada que usted pueda hacer para dejar de estar ofendiendo a Dios con su pecado, porque todos los días, cada minuto, usted peca de alguna manera. Si yo entendiera eso, hermanos, mi condición delante de un Dios santo, y a la vez entendiera la obra redentora de Cristo, hermanos, eso aliviaría toda duda con respecto a la salvación. Siento yo, ¿verdad? Que usted entiende ambos puntos y usted está arrinconado de tal manera que usted dice, no tengo salvación. Y de hecho, un día estos que leía con mi esposa el Salmo 90, hay una pregunta que el salmista hace y dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Dice el salmista, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debe ser temido. Bueno, tengo una respuesta. Jesús conoció la ira de Dios y la indignación de Dios por causa del pecado, sin pecar, siendo el justo. Hermanos, si nosotros conocemos el Evangelio y el peso que tiene la salvación por gracia en Jesucristo, no habría este tipo de confusiones en las iglesias. Y qué doloroso es no poder predicar bien el Evangelio. Beth, ¿ya vas a decir algo? Sí. Bueno, buenas noches a todos. De hecho, que este tema me hizo recordar ahora que Esteban hablaba. Vamos a ver, ¿cómo debemos entender nosotros este tema de la gracia?
¿verdad? En cuanto a la obra redentora de Cristo por nosotros. Digamos, yo toda mi vida se puede decir que he sido creyente, sin embargo hubo un momento en la vida, no sé por qué, ¿verdad? Que de alguna manera el cristianismo estaba condicionado, o al menos el mío, el que había aprendido en algún momento, estaba condicionado a que yo tenía que de alguna manera espiritualizar tanto mi necesidad de Dios, ¿verdad? En el sentido de que yo tenía que tratar de esforzarme más, digamos, por ser más santa, por ser más, digamos, tener mayor convicción, tratar de agradar a Dios de alguna forma, pero mezclando conceptos, ¿verdad? Entre la gracia de Dios y mi tarea como creyente para permanecer en el Evangelio, ¿verdad? Exacto, como que hubo una línea, ¿verdad? En la historia, al menos en mi vida, en donde se mezclaban ambos conceptos, como para alcanzar que el Espíritu Santo me pudiera llenar a mí, yo tenía que hacer algo, ¿verdad? O para yo poder alcanzar a Dios, ¿verdad? O para poder llamar la atención de Dios o tener el favor de Dios, tenía que hacer de alguna manera algo. ¿Qué era ese algo? Bueno, orar más, leer más, ayunar más, ¿verdad? Y aunque son prácticas y hábitos que como creyentes necesitamos hacer, no es algo que me condicione a mí a la gracia que ya Dios nos entregó por la salvación, ¿verdad? Entonces, qué lindo, porque me hizo recordar eso, ¿verdad? De que realmente es algo inmerecido. O sea, hay una tarea que indudablemente como creyentes necesitamos hacer, ¿verdad? Pero en sí, en términos de la gracia o en términos de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me salve? Nada, absolutamente nada, ¿verdad? O sea, no está ni la obra, la hizo Cristo. Entonces, qué lindo, y eso era lo que quería comentar. Gracias, Beth. Muy, muy valioso tu aporte. Muy valioso. De hecho, me recuerda lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese versículo es interesante porque en un contexto judío, lo que Jesús hace es llamarlos o los está invitando a que descansen en él de la carga de llevar la ley, ¿verdad? Entonces, muy interesante que sí, uno se tiene que esforzar como creyente para santificarse, leer la palabra, orar, venir a la iglesia, servir, y eso requiere un esfuerzo, ¿verdad? Como predicaba el pastor Luis, usted tiene que trabajar para el Señor y esforzarse, pero usted tiene que descansar en que Dios es el que le provee de gracia suficiente para salvarle y sostenerle. Entonces, qué bonito, hermana, muchas gracias. Marco, bueno, Tiff o Marco, primero las damas. Ya calentamos, dice el hermano Oski. No, yo quería nada más comentar que qué bonito eso que están hablando. Yo una vez escuché algo que a mí me cambió como el chip, el pensamiento, porque escuché como que nos esforzamos no para ganar a Dios, sino que nos esforzamos porque ya lo tenemos, porque ya Él está con nosotros, o sea, por gratitud, digamos, ese esfuerzo de buscarlo, en oración, en su palabra, de servirle, de agradarle, de hacer su voluntad y demás, no es para ganarlo, porque realmente no hemos hecho nada para que Él nos vea, ¿verdad? O sea, para que Él nos ame, sino que es una respuesta a la gracia que hemos recibido, al amor que hemos recibido. Ah, entonces, no sé, como que eso a mí me ayudó mucho, digamos, de que uno no hace las cosas como para ganárselo, como para que Dios me vea, como para que Dios me ame más, como para que, sino porque es una respuesta de lo que ya yo tengo, de lo que ya yo recibí de parte de Él, ¿verdad? Entonces, en gratitud es esa respuesta, ese esfuerzo, ¿verdad? Amén. Sí, qué bonito tema, ¿verdad? Hermanos, uno tiene que pensar bastante en estas verdades y creo que al hacerlo, al poder meditar en la gracia del Señor para nuestra salvación y para todo nuestro cristianismo, porque la ocupamos tanto como al inicio, ¿verdad? La gracia de Dios usted la ocupa para ser salvo y la ocupa para siempre, ¿verdad?
ocupamos su gracia. Y al meditar en esta gracia, creo que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante grande o bastante regalo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, como para que usted sea una persona y nosotros seamos una persona tan agradecidos y que de muchas maneras pues podamos esforzarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, yo leo a Pablo, por ejemplo, ahí después de hablar de la resurrección de Cristo, veo a Pablo decir que él todo lo ha llenado el Evangelio y que él ha trabajado más que todos los otros hermanos, todos los demás otros apóstoles. Pero él dice algo muy bonito, él dice, pero no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque cuando uno está bien cimentado en la gracia del Señor, no solamente vive en agradecimiento por el sacrificio de Cristo que fue a favor mío, a favor nuestro, sino que a la vez todo lo que Él hace es con base en la gracia del Señor. Todo lo que uno como creyente hace es considerando el regalo, la misericordia y la gracia del Señor que uno le permite hacer lo que hace para Él. Incluso va más allá y uno ve la gracia de Dios en pequeñas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hace unos años estuvimos construyendo la casa y hermano, yo me acuerdo el valor de un tornillo. O sea, uno pasa ahora por un tornillo helado y uno lo deja ahí botado, pero cuando usted está haciendo su casa, usted va y recoge todos los tornillos habidos de por haber, todos los clavos, todo lo quiere usar, porque todo tiene un precio. Entonces es muy bonito porque hay muchas cosas que usted y yo a veces no las disfrutamos, no las valoramos y no somos agradecidos porque no entendemos que nada merecemos. Nada, hermano. O sea, la verdad es que nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y la verdad es que nosotros somos iglesia porque hemos sido llamados de los de afuera, como si estuviéramos afuera, como cualquier hombre o mujer que está ahorita ahí pasando por el frente de la calle de esta iglesia y vuelve a ver la iglesia y le repugna y dice, gente más loca estar ahí metido, pudiendo estar viendo el partido de fútbol ahora a las 7 de la noche no juega Saprissa, o no sé quién juega. Me explico, o sea, nosotros andábamos en tinieblas, en oscuridad, y todo el hecho de ser escuchados por Dios es un gran milagro. Ya usted debería dar brincos de alegría con el hecho de ser atendido por Dios. Es que ya solo eso es suficiente. Cuánto más estar agradecido por Dios, por su Hijo, por tener perdón de pecados. Usted sabe lo que es tener hoy por hoy el perdón de pecados, tener el Espíritu Santo, hermano, tener la Escritura, tener una iglesia y poder congregarse libremente, poder levantarse, tal vez ya uno con dolores en las coyunturas, no sé, pero te levantas, hermano, cada mañana. Y cada mañana, como lo decía el salmista, son nuevas sus misericordias. Creo que a veces uno tiene que ver lo trágico que pudo haber sido y no fue para ser agradecido. O sea, Lamentaciones, Jeremías habla acerca de esto y dice, por tu misericordia es que no hemos sido nosotros consumidos. Entonces hay que valorar tanto el aspecto de la gracia del Señor y saber de hermano, véanme acá, que la gracia testifica también de nuestro Dios. La gracia es un testimonio evidente del Dios que usted y yo tenemos. Porque hablamos de algo, hermano, que, digamos, Dios no tiene una base para decir, es que por las obras del hermano, qué buen creyente que es. O sea, Dios, véame acá lo que dijo la hermana Betsy ahora. Hermano, yo creo que yo estuve en eso también, en lo que habló la hermana. Y yo me acuerdo lo que es vigilar todas las noches, hermano, y ayunar 5 veces a la semana, por eso era tan flaco. Para eso tenemos que volver al ayuno 5 veces a la semana, hermano. Y ¿saben qué es lo que pasa? Véanme acá, ¿sabe qué pasa? Que hay personas que viven un evangelio, lamentablemente, así. O sea, y Dios guarde, no oren en esta mañana. Dios guarde. Ay, hay una señora que dijo una vez, ¿y qué pasa si el Señor viene y no me toma a mí orando a las 5 de la mañana como todos los días tengo que hacerlo? Entonces, no sé si me explico. La gracia del Señor es por el ojo donde Dios siempre nos va a ver. Por más bueno que usted sea cristiano, por más esforzado que usted sea, la gracia de Dios en nosotros es lo que nos hace actuar. Por más esforzado que sea,
nunca vas a poder pagar lo que Cristo hizo por usted y por mí. Entonces hay que ser tan humildes. Véanme todos, por favor, acá, hermanos. Hay que ser tan humildes y tan sencillos en este evangelio para entender que todo fue obra de nuestro Señor. Y que una vez que usted y yo lo entendimos, ahora sí, hermano, esfuércese en la gracia, permítase santificar por el Señor y sirvámosle al Señor con todo el amor. ¿Vas a decir algo? ¿O no, Luisito? Gracias, Pastor Marco, qué buen comentario. Amén, amén a todo, ¿verdad? Nada más quiero agregar algo muy, muy pequeñito. Digamos, a ver, aquí alguna vez hemos estado pues enamorados de alguna manera, ¿verdad? De los que estamos acá. Y digamos, a mí me ayuda a pensar en esto. Por ejemplo, cuando yo estaba tratando de conquistar a Tiffany, ¿verdad? No había cansancio que me detuviera. Yo, no importa la hora que fuera, yo le iba a dejar en la noche y después llegaba a la casa a seguir estudiando, ¿verdad? O terminar mis labores, así me acostara a 3 de la mañana y al día siguiente a las 5 va para abajo para alistarme, ir a entrenar y después ir al colegio y le volaba así cuando tenía 16 años, dormía 2 horas, 17, 18, no, ya ni me acuerdo. Y y entonces, digamos, cuando usted piensa en eso, usted dice, qué raro, ¿qué es lo que a mí me mueve a esforzarme tanto por la persona que estoy tratando de conquistar o que amo, ¿verdad? O ¿verdad? Las chicas que responden a cualquier hora. O sea, hay algo, ¿qué es lo que a mí me mueve a actuar de esa forma? Bueno, similar creo que es el tema de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me mueve a estar en Dios? Entonces ven que hay un cambio de perspectiva en cuanto a mi esfuerzo, qué aburrido, qué cansado, otra vez, 2 veces a la iglesia, servir en esto, 7 ministerios ayudando. Es decir, aquello que se vuelve o sea, si es una carga en ti, si Cristo es una carga en ti, tenemos que revisar su concepto de salvación y de nuevo nacimiento. Ocasiones habrán donde uno se canse, claro que sí, pero no es la generalidad, que usted siempre esté aburrido de la iglesia. Todo lo contrario, usted desea participar en las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la gracia actúa en 2 sentidos. Número 1, me salva, ¿verdad? Y número 2, limita mi pecado. Ven, esa gracia en esos 2 sentidos no está en un incrédulo. Por eso es que el incrédulo tiende a odiar o cansarse de las cosas de Dios. Puede emocionarse un tiempo y ya después desaparece. Pero en el creyente actúa de 2 formas. Le salva y le limita de su pecado. Por lo tanto, lo mantiene como enamorado de su Dios. Entonces quería como nada más decir ese breve comentario. Por ejemplo, ¿por qué es que nosotros logramos resistir a veces la tentación? Digo a veces porque no siempre. En cambio, el incrédulo siempre cae en la tentación. Ama, de hecho, su pecado. ¿Por qué? Bueno, porque la gracia, o sea, ¿por qué podemos ser, digamos, limitados de nuestro pecado? Porque la gracia de Dios está operando en mí. Por ejemplo, cuando la Biblia nos manda mortificar nuestro pecado, tiene en mente que la gracia de Dios está actuando conmigo para matar el remanente de pecado que hay en mí. Entonces, su gracia me acompaña y hace que el Espíritu Santo trabaje conmigo y en mí por su gracia. ¿Ves? Entonces, cuando digo que la gracia limita el pecado que actúa en nosotros, es porque ahora estamos retenidos por la gracia de Dios. Ya no estamos a la libre, ¿verdad? Como dice la Escritura, corriendo como los demás, ¿verdad? Hijos de ira,
siendo llevados por todo viento de doctrina, por toda corriente, ¿sí? Sino que más bien como la gracia me ha salvado, ahora actúa limitándome y me ayuda entonces a resistir el pecado. Pero eso me hace pensar entonces en dos cosas. Uno, Él me salva por gracia, yo no hice nada. Y dos, incluso me ayuda a resistir el pecado que mora en mí, el remanente que hay en mí. Y eso hace que toda la gloria sea de Él cuando yo venzo una tentación o logro vencer un pecado. Puedo darle la gloria a Él porque la gracia que está en mí ahora está trabajando conmigo, ¿verdad? No en contra mío. Entonces, más o menos, no sé si, sí. Dice ella. Si usted graba eso, no es como... Sí, porque la gracia, eso que dijiste, por eso sí, uno ya no tiene... Sí, se ve tentado y puede pecar, pero ya no lo hace con aquella libertad y aquella hasta gusto, ¿verdad? Ujú. Sí, ya uno se convierte en un mal pecador y desea ser un mejor hijo de Dios, ¿verdad? Ya no como antes se lo imponían a uno en algunas iglesias, Sí, amén. sino porque es un gusto. Y yo pensaba cuando era niña que yo quería alcanzar a Dios y después me hacía esto en medio de cada iglesia y cada cementerio. ¿Qué pasaba? Porque yo quería que Dios me viera y yo quería alcanzar esa gracia de Dios. Cuando ya conocí al Señor, fue como un gozo y una cosa muy linda, difícil de explicar, de saber que, mira, Dios me vio y por más que hice, no era eso, fue simplemente por su gracia y su favor, y entonces ahora ya podía ayunar, y orar, y vigilar, y cantar, y leer la Biblia y todo, pero con otra perspectiva, ¿verdad? Ya no era algo como obligado, era algo como con tanto gusto por lo que había recibido, ¿verdad? Porque no podía hacer nada por lograr que Dios me viera. Él me vio porque me vio a través de Cristo. Y cuando yo logré entender eso, muy joven, recién conociendo eso, pues qué alivio, ya no tengo que forzarme, ya Dios me vio, ahora yo quiero verlo, entonces fue así. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias, hermana. Hermanos, queda un montón y faltan 20 minutos, entonces voy a meterle turbo. El otro punto dice perseverancia. Desde una perspectiva católica, el creyente puede perder la gracia por el pecado mortal. ¿Se acuerda la semana pasada que Beto nos estuvo explicando? Hay pecados que lo bajan a usted de ese estatus de gracia, pero usted puede recuperarla mediante la confesión, mediante la penitencia y mediante obras y demás. Desde una perspectiva bíblica, hermanos, entendemos que Dios es el que preserva a los suyos o a sus santos hasta el fin por el poder de su gracia. Y también Dios sostiene al creyente, pero llama a que éste también persevere fielmente en su gracia. Entonces, hermanos, la perseverancia y la perseverancia es una obra de Dios y usted, de cierta manera, usted contribuye en lo que son sus prácticas, sus disciplinas espirituales, ¿verdad? Usted es el que tiene que mortificar el pecado con la ayuda del Espíritu Santo y su gracia, tiene que leer la Escritura, tiene que buscar medios de cómo no darle fueguito a la leña al pecado, ¿verdad? De alguna manera usted esforzarse en agradar a su Señor, pero Dios es el que al final de cuentas lo sostiene para que usted persevere al final. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios, tal vez, doña Viviana, ¿usted me ayudaría a leer la voluntad de Dios? Dios ofrece la gracia a todos, pero la salvación plena requiere la mediación de la iglesia y sus sacramentos. Esto nos dice la enseñanza del catolicismo romano. Visión bíblica de la Reforma nos dice: Dios obra según su propósito eterno,
mostrando misericordia a quienes ha llamado. Y el equilibrio entre la gracia y la libertad humana nos dice, Dios desea que todos sean salvos. Lo encontramos en 1 de Timoteo 2:4 y provee medios suficientes para que cada persona pueda responder. Amén, amén. Hermanos, que yo no sé si usted ha leído detalladamente ese versículo, pero cuando usted lee 1 de Timoteo 2:4 y que dice que Él desea, imagínese que Dios Todopoderoso desea algo. ¿Y qué es lo que desea? Bueno, que todas las personas respondan a ese llamado que Él hace gratuitamente. Hermanos, es tanto el deseo de Dios de estar con su creación que nos da a Jesucristo, nos ofrece su salvación gratuita a través del sacrificio de Jesús. Pero hermanos, caemos a un punto tan bajo en el catolicismo al hecho de que Dios salva por gracia, pero a la vez la iglesia y los sacramentos son lo que lo sostiene a usted también. Y hermanos, eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia y es como bajarle el nivel de amor y de deseo de Dios a lo que la iglesia quiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, la relación entre la gracia y las obras, como ya lo hemos venido diciendo todas estas 3 lecciones, desde una perspectiva católica romana, las buenas obras realizadas en gracia cooperan en la justificación y aumentan el mérito ante Dios, ¿verdad? Mientras más obras usted haga, mientras más, eso tiene un nombre, mientras más obras, digamos, usted haga, más grado de santidad, más grado de gracia va a tener y demás. Pero la Reforma Católica vuelve a la enseñanza de las Escrituras que dice que las obras son fruto de la gracia, no colaboran con la gracia, no son causa de la gracia. Las obras manifiestan la respuesta agradecida del creyente al regalo recibido. Esas obras que usted hace, su servicio que usted hace, el esfuerzo que usted hace en su casa, todo lo que usted pueda hacer para Dios es un fruto de lo que ya usted ha recibido y es la gracia de Dios. Hermanos, entonces el punto número 5, que le da vuelta a la hojita, dice el punto número 5. Quiero leer nada más, creo que ya hemos leído estos versículos. Los voy a mencionar nada más como para que los apunten, ¿está bien? Los apuntan y los leen en su casa, pero prácticamente ya los leímos. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3, 23 y 24 que leyó don Oscar, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito 3, 5 que leyó mi esposa, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primera de Timoteo 2, 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ojo qué interesante y sí quiero que leamos Hechos 17, 26 y 27. Hechos capítulo 17, versículo 26 y 27. Dice así, hermanos, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Se refiere al linaje de, perdón. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de la línea de Adán, ¿verdad? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y ¿quién les ha hecho esto? Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, este versículo es poderosísimo, dando a entender de que Dios ordena los tiempos y los lugares para que usted pueda escuchar el llamado de Dios. Dice, para que le busquen, si de alguna manera palpando pueden hallarle.
aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Usted puede ver a la naturaleza, puede ver a su conciencia, puede leer las escrituras y Dios está cercano a cualquier persona que en humillación y en humildad quiera buscarle. Y el último versículo de esta parte es Juan 6:24, que dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le envió, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Estos pasajes demuestran, hermanos, que la gracia divina, sí, ¿qué dije? Sí, perdón, Juan 6:44 es. Hermanos, estos pasajes que hemos leído nos demuestran que la gracia divina actúa siempre primero. Hermano, la gracia de Dios actúa siempre primero, pero espera una respuesta libre y sincera en el corazón humano. Hermanos, para ir avanzando, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien difiere? Erika, siempre tiene buenos comentarios. No vino tu suegra hoy. Qué lástima. Sí, sin compromisos, o sea, así ha obligado cualquiera. Primero estoy de pie porque no aguanto el dolor de espalda, pero estoy poniendo atención. Qué difícil, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se dice como qué es lo que se cree la Iglesia Católica y qué es lo que creemos nosotros como evangélicos, pero creo que eso va mucho más a profundidad, digamos, de lo que ellos creen creer, tal vez, o entre su no conocimiento, creen que es lo correcto. Porque ahorita me dio curiosidad, tengo una tía que es muy católica y estaba leyendo que ella publica muchas imágenes y yo voy a leer qué dice esta imagen, ¿verdad? Y ella decía la Eucaristía es la que nos salva, la que nos conecta a Dios, la que, es más, se las puedo leer y es impresionante porque como en su desconocimiento creen que la Eucaristía, a lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Y que me digan los que tal vez fueron católicos más años, yo fue de mi nacimiento a mis 15 años fui católica, pero ya llevo el doble de edad, entonces ya no me acuerdo de mucho. Vea. Dice, Eucaristía, esperanza en nuestros días, unidad estrecha con Cristo y la Iglesia, Cristo en su cuerpo y sangre centro de nuestra vida, alimento del alma que da fuerza para luchar contra toda adversidad, refugio para el católico que se sabe pecar y vulnerable, ideal para el corazón abatible y triste, sacrificio es Jesucristo, oiga. Expresión del más grande amor, tesoro invaluable que Jesús nos regala todos los días, imprescindible para alcanzar el cielo, acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todo eso se lo atribuyen a la Eucaristía, ¿verdad? Que es lo, así, díganme ustedes, es lo que se come en la misa, ¿verdad? El pan. Entonces, pero es como el momento, creo. Bueno, no estoy tan clara que es la Eucaristía, pero qué tristeza, que era algo que decía Esteban, qué tristeza cuando el evangelio no se predica correctamente, ¿verdad? Porque cuántas personas están escuchando estas mentiras en realidad de la Biblia, pero en su desconocimiento y no acercamiento a las escrituras no comprenden qué es lo que se debe creer correctamente. Entonces, cuánto amor hay que tener por ellos al enseñarles la palabra, ¿verdad? Y orar por ellos para que comprendan estas verdades y en son de agradecimiento a Cristo que nos trajo de ahí a salvarnos y a entender su gracia. Porque yo vengo de ahí y agradecerle a Cristo que me hizo comprender y entender estas verdades. Sí, amén. Muchas gracias. Muy bonito el aporte. Hermanos, sí, claro. Tiene el micrófono por ahí para que los hermanos escuchen. Sí, escuchando ahora lo que ella leía ahorita y pensando en el catolicismo y las personas que
hemos venido del catolicismo, sabemos que somos encontrados. Somos encontrados por el Señor nos encuentra. Entonces yo creo que no sé si estoy errada, pero creo que así como fuimos encontrados nosotros, así muchos de ellos en la Iglesia Católica van a ser encontrados, si así al Señor le place hacerlo, así como lo hizo con nosotros. Entonces, pienso que no sé si lo digo bien, pero lo tengo que decir. Sí, pienso que si tenemos familia que todavía está en estas áreas, ¿verdad? En este lugar, nosotros tenemos que ser testimonio para ellos, para que ellos a través de nosotros puedan ver ese testimonio y el Señor cuando los encuentre a ellos, así como nos encontró a nosotros, ellos también puedan llegar a Cristo y entender el Evangelio. Este Evangelio que, gracias a Dios, hoy nos permite que nosotros podamos conocer de Él a través de las Escrituras. Porque la única manera de conocer a Dios es leyendo su palabra. Leemos, releemos y ahí están todas las promesas y todo lo que el Señor quiere hablarnos, aquí lo encontramos. Y teniendo esta comunión, ¿verdad? Congregándonos y soportándonos unos a otros en todo momento. Hermana, qué bonito eso que comenta usted, porque de hecho Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Dios le ha dado a usted un tesoro invaluable en sus manos y en la de cada uno de nosotros para ir a esas personas que tenemos al alcance, gente del trabajo, gente de la familia, amigos, compañeros del colegio o la escuela. Bueno, escuela no, ni colegio. Yo creo que aquí todos son ya de la U para arriba. Pero el tema es que Dios nos puede usar a nosotros en su gracia con el mensaje del Evangelio para llevárselo a esa persona que tal vez no sepamos, no sabemos cómo ha estado tratando el Espíritu Santo con esa persona, pero nosotros llegamos y predicamos el Evangelio y por la gracia de Dios la persona cede a ese llamado y nace de nuevo y empieza una vida en Cristo. Y así fue con cada uno de nosotros. Tiffany Jara fue conmigo, por ejemplo. Tiffany me predicó el Evangelio y costó, pero aquí estamos. Igual con mi esposa, con su familia, la mamá le enseñaba y cada uno de nosotros aquí recibimos el Evangelio de alguien, ¿verdad? Y dice la Escritura que Timoteo lo recibió de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y así sucesivamente tenemos el privilegio de poder llevar ese mensaje, sea que sea alguien que profesa la fe católica, alguien que profesa la fe mormona o lo que sea. Tenemos ese privilegio y esa responsabilidad, hermana. Muchas gracias. Ya, hermanos, para ir terminando, ahí les dejo el punto número 3, prácticamente es como repasando un poquito lo que hemos visto, 6, perdón, sí, aspectos doctrinales de sola gratia. La gracia es preveniente, eso lo que significa es que Dios actúa antes que el ser humano. La gracia es eficaz, como lo vimos en el punto anterior. La gracia produce fruto cuando la persona, movida por el Espíritu Santo, responde con fe y arrepentimiento. Responde con fe y arrepentimiento. Eso lo que quiere decir es que su eficacia no proviene de la fuerza humana, sino del poder transformador del amor de Dios que persuade sin imponer. Y el tercer punto, hermanos, es la gracia perseverante. Dios acompaña continuamente al creyente, no lo abandona, no lo deja ni por un segundo. Siempre está con nosotros aunque nosotros no lo sintamos. No necesito tener un éxtasis emocional para sentir a Dios, para saber que Él está conmigo. Yo simplemente debo tener mi fe puesta en lo que la Escritura enseña, de que yo ahora soy hijo de Dios y que Él me sostiene y me guía, y que su Espíritu Santo gime dentro de mí y que me ayuda a entender la Escritura. Hermanos, y el creyente coopera o en cierta manera con la gracia manteniéndose en los medios de gracia,
en la oración, en la obediencia, en la comunión, congregándose, sirviendo a otros con amor. Hermanos, para terminar, punto número 8, la aplicación práctica al creyente. Hermanos, aquí quiero hablarle a usted como creyente. Reconozca que su salvación es un regalo, no un logro, y es algo tan invaluable que usted tiene que guardarlo. Usted tiene que atesorarlo en su corazón. Como dice el escritor de Hebreos capítulo 4, si no mal recuerdo, ¿cómo pues descuidaremos esta salvación tan grande? No puede descuidarla, no puede jugar con ella. Usted necesita atesorarla y reconocer que es un regalo de Dios. Viva con gratitud y humildad, hermano. No importa si usted es buenísimo exponiendo algún tema, predicando, cantando, moviendo una silla, qué bien le queda la silla. Hermano, no importa quién sea usted. Si usted es un hijo de Dios, tiene que vivir con gratitud y con humildad, evitando el orgullo espiritual. Evita el orgullo espiritual, hermanos. Los pastores, ya lo hemos hablado muchas veces en las reuniones de liderazgo, las ovejas no son nuestras. No nos podemos adueñar de algo que no nos corresponde. Veamos con humildad, hermanos. Confíe en que la gracia de Dios te capacita para obedecerle y perseverar. Y responda activamente a esa gracia. Ore. Busque la palabra, hermanos. Busque cómo servir a su hermano. Estar atento a las necesidades de los hermanos en el chat, por ejemplo. Si de alguna manera puedo estar cerca de algún hermano a través de un chat, úselo como un medio de gracia para estar cerca de la persona y servirle, mostrarle amor, orar por ella, leerle la palabra. Todos esos son medios de gracia, hermanos. Y por último, a la iglesia. Predicar con gracia, dice, predica la gracia como centro del evangelio, no como permiso para pecar. Hermano, la gracia no es una licencia como antes se enseñaba, ¿verdad? Que usted salvo, siempre salvo. No, salvo muestra frutos dignos de arrepentimiento. Viva promoviendo una fe que dependa de Dios con responsabilidad. Usted tiene que ser responsable con la gracia que Dios le ha dado, no la descuide. Evalúe todas las prácticas eclesiásticas. Hermano, esto está buenísimo. Si alguna vez alguien de acá predica algo que está contrario a las escrituras, hermano, levante la mano y nos lo hace ver. Porque es su responsabilidad también levantar la mano, estudiar la palabra. ¿Qué pasó con los discípulos de Berea en Hechos 17 que llegan y le predican a la ciudad? Está bien, recibieron el mensaje, pero se fueron después a escudriñar la escritura para ver si lo que habían escuchado estaba en base a las escrituras. Usted tiene que ser responsable en lo que escucha también, en la radio, en la tele, aquí. Ahora, tampoco es que me esté disparando en el pie y que predicamos cualquier cosa, ¿verdad? No, nosotros nos comprometemos a predicar siempre el evangelio con las escrituras, pero sí es un llamado a que esté atento con lo que usted escucha. Y hermano, celebre la gracia, como cantábamos ahora, celebre la gracia en adoración y en una vida de comunidad. Celebre la gracia, ya sea en su cuarto a solas con su esposo, en medio de su trabajo, celebre la gracia en la iglesia, cante con fuerza cuando usted se congrega. Qué bonito, hermanos, es poder tener esto en nuestras manos, poder contar con la gracia de Dios, haber sido salvos por gracia, estar permaneciendo en la fe por gracia, contar con el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos, hermanos, tómelo como un regalo de parte de Dios. Y ahí para terminar, hermanos, ahí tienen las preguntitas que después se puede estar haciendo, unas preguntas que se puede hacer. Y ya para concluir, dice así, la gracia o sola gratia nos recuerda que todo lo que somos y tenemos procede del amor gratuito de Dios. Todo lo que somos y tenemos procede del amor gratuito de Dios. Su gracia no solo perdona el pasado, sino que sostiene el presente y asegura el futuro. La respuesta apropiada a tanta bondad no es la indiferencia, sino la fe y la gratitud y una vida transformada, hermanos. Como leíamos en 1 Corintios 15, por gracia soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano en mí. Hermanos, que ese sea su lema. La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Reflexionen la gracia de Dios. Que no sea en vano, hermanos, que de aquí a unos años no se le vea atrás, decaído. Que no sea en vano, hermanos. Entonces, esa sería la enseñanza esta noche. No sé si, bueno, el pastor Marco no está, pero si el pastor Luis quiere aportar con algún comentario. Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo. Y oro también de una vez. Gracias por quedarse este ratito. Hermanos, aprovechemos al máximo estas clases. Si ustedes ven, hay mucho material. Y hermanos, qué bonito ir aclarando nuestra mente, ¿verdad? Aclarando nuestra fe. Qué bonito que usted pueda articular estas doctrinas, que son las doctrinas fundamentales del Evangelio, ¿verdad? Entonces no se pierda estas clases, siga viniendo y cuando venga, sáquele el jugo porque nos permite traer claridad a nuestro pensamiento, ¿ya? Y una mente clara, una mente llena de la Escritura puede transmitir el Evangelio a otra persona, ¿ya? Y no solo puede transmitirlo, se lo puede autopredicar cuando usted está en dificultades y en situaciones, porque hay claridad en su mente. Entonces, no desaproveche estos tiempos tan lindos donde podemos aprender y podemos preguntar y podemos crecer, ¿de acuerdo? Lo último que digo, con esa me despido para orar, es que, hermanos, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Su gracia es suficiente para perdonar todo pecado. Entonces, si alguno o alguna se siente lejos de Dios por alguna situación de pecado, sepa que abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, Jesucristo el justo, ¿verdad? Así que, hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es decir, usted puede pasar una situación difícil y eso nos pasa como creyentes. De hecho, es una marca, ¿ok? Hermanos, el creyente está marcado por situaciones difíciles. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere preservarle a usted pensando en Él. Porque cuando todo está bien, doy un gracias superficial. Pero cuando todo se empieza a dificultar, ay, 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 se va a probar su fe. Eso es lo que dice la Biblia. Es probada como el oro. A ver si usted dobla rodillas, a ver si usted corre a Él, a ver si su gracia lo sostiene. Es decir, como dice la Escritura también, siéntase usted en gozo, ¿verdad? Cuando esté en una tribulación. Sintámonos con alegría que hemos pasado por situaciones. Es decir, hermanos, por la gracia de Dios somos lo que somos. Así que no descarte las situaciones difíciles, ¿ya? Sino véalas como un medio que Dios está usando para agarrarme, para sacudirme y decir, aquí estoy, no se olvide de mí. Y si está cerquita, lo va a experimentar mucho más cerca. O sea, el punto es que sea como sea, Dios quiere estar cerca. Entonces, por su gracia somos lo que somos y no olvide que su gracia es la que nos sostiene, ¿de acuerdo? Así que oremos, hermanos, y demos gloria a Dios por este tiempo. Gracias, Esteban. Muy bien. Señor, gracias te damos esta noche por tu amor, por tu palabra. Gracias porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Gracias porque estábamos, Señor, perdidos en algún momento, pero tu gracia nos buscó, el evangelio nos fue predicado, nuestra mente fue abierta y el corazón también fue abierto, como el corazón de Lidia, y escuchamos tu palabra y viniste a nosotros y nos salvaste por gracia, por gracia. Dios, damos gloria a ti porque nosotros, sin merecer nada, el Rey Todopoderoso nos ha buscado, nos ha salvado, nos ha limpiado